hecho un proyecto que se llama Admisión Justa. Ustedes saben muy bien que los países requieren un sistema de admisión, pero lo que tenemos hasta el día de hoy es un sistema ciego, es un algoritmo o una tómbola. Alguien en alguna parte decide a qué colegio va cada uno de los niños de Chile. Y resulta que ese sistema hace que la mitad de los niños de nuestro país no puedan ir a el colegio que es de su preferencia en aquellos colegios en que se requiere selección. Bien, pues las palabras del presidente Sebastián Piñera hoy en la inauguración del año académico, del año escolar, donde vuelve a defender uno de los temas que seguramente vamos a estar discutiendo todo este año, el proyecto de admisión justa, que como ya se ha anunciado se va a dividir en dos. Y una de las partes que ha generado más polémica tiene que ver con la reposición de la selección por mérito en los colegios de alto desempeño, los colegios de excelencia. Dice el presidente que es de sentido común, que cuando un joven tiene mérito, ese mérito debe ser considerado a la hora de ingresar al colegio. Y en paralelo hay algunas denuncias y ha causado extrañeza el que se repita prácticamente textual algunos mensajes en redes sociales para defender este proyecto. De hecho, ha habido algunas denuncias por parte de parlamentarios, por ejemplo, el diputado Walker, que ha dicho que hay bots, estas como cuentas falsas para distribuir estos mensajes en defensa de admisión justa. Desde el gobierno han dicho que no hay ninguna intervención del Mineduc y que no saben a qué corresponden esos mensajes, que son, si es que uno los compara, prácticamente iguales uno con otro. ¿Será una como estrategia publicitaria? Podría eventualmente ser cierto lo que dice el Mineduc, porque también hay asociaciones de padres que pudieran reproducir esos mensajes, aunque no es lo central, por supuesto, de la discusión. Lo central aquí es si se debe considerar el mérito, otra vez, para el ingreso al colegio, y si el mérito es el mérito, si el mérito son simplemente las notas, y si esto repone la libertad de elegir para los papás, que ha sido una de las como promesas y expectativas que ha generado el presidente Piñera y su gobierno. Cristóbal. A ver, yo creo que el presidente insiste en una comparación que no es correcta. Él dice, yo no sé si esto será una tómbola o un algoritmo, volviendo a esta idea de la tómbola. ¿Por qué no dice de frentón que es un algoritmo y que no es lo mismo que la tómbola? El algoritmo incorpora una dimensión de aleatoriedad cuando los factores anteriores finalmente establecen una suerte de empate entre los postulantes. Pero no, esto no es una tómbola. Esto es un algoritmo donde las preferencias de los padres y una serie otros de factores como proximidad, como si está tu hermano, etcétera, se incorporan en una juguera, por así decirlo, y lo que te arroja el sistema para organizar de mejor manera los escasos cupos es lo que supuestamente en este caso está atacando el gobierno. Eso no es una tómbola, metámonos eso en la cabeza. Los expertos lo han dicho hasta el cansancio y parece que incluso en la derecha y en el gobierno se acepta, pero igual se menciona, porque mejor que pase, mejor que quede dando vuelta y la idea de la tómbola, porque la idea de la tómbola suena injusta ante los oídos, y eso bien lo explicaba Carla, ante los oídos de aquellos padres que sienten que sus hijos sí están haciendo un esfuerzo adicional. Ayer conversamos de que el concepto de mérito también es engañoso. Aquí en verdad lo que nos estamos refiriendo es a rendimiento. Y el rendimiento no le pertenece tampoco enteramente a un alumno de sexto básico. A un alumno de sexto básico, si bien hay algo de su cosecha, no podemos por supuesto descartarlo, en general va a rendir de acuerdo a las condiciones materiales y culturales que le permitieron a ese niño rendir de esa manera, incluso la disciplina que le inculcaron en la familia. Y desde ese punto de vista es el mérito de la familia más que del estudiante en estricto sentido. Por lo tanto, aquí yo creo que el gobierno sigue insistiendo en una serie de slogans que, lamentablemente, para aquellos que nos gusta la política pública un poquito más rigurosa, le está dando resultado. Admisión justa, aula segura y otros proyectos, en este caso en el área de educación, han terminado siendo batallas victoriosas. Corríjame si me equivoco o cuál es la percepción de usted, pero por lo menos en los números parecieran ser causas victoriosas para el gobierno, como una manera de revertir, entre comillas, el desastre que habrían sido las reformas de Michelle Bachelet, que ni siquiera sabemos si en la práctica son un desastre porque no hemos tenido tiempo ni para evaluarlas. En ese sentido yo creo que el gobierno de Piñera está un poco, no quiero hablar de la dinámica de la retroexcavadora, pero está un poco
afectando los cimientos de esa reforma, que es lo que prometieron desde un comienzo que iban a hacer, y la gente votó por ello. Eso te iba a decir. Yo de alguna manera creo que obviamente el presidente Sebastián Piñera lo que busca es retrotraer parte, al menos, de la política implementada por el gobierno de Michelle Bachelet de la ley de inclusión. No toda, pero parte, lo que se puede y lo que se prometió en campaña. Por lo tanto, a mí igual me parece que es legítimo lo que está haciendo el presidente Sebastián Piñera, por más que yo tenga una opinión reservada respecto de cómo se está comunicando, de las expectativas que se están creando y de si es una buena o una mala política. Lo que digo es que está cumpliendo con esos papás que durante el gobierno anterior pusieron el grito en el cielo porque se dieron cuenta que sus hijos tenían promedio 6.7, 7, 6.8, no tengo idea, y eso no era tomado en cuenta por el sistema para el mérito. Pero, claro, seguramente el gobierno de Sebastián Piñera siente que tiene un mandato y que está cumpliendo con ese mandato. Lo que yo siento que es preocupante es que a raíz de cumplir ese mandato se generen otra vez falsas expectativas, porque para mí también la ley de Michelle Bachelet generó falsas expectativas, porque pareciera ser que gobernar con eslóganes es algo bien compartido por lado y lado. Esto de la calidad para todos, claro, todos lo compartimos, pero hasta el día de hoy yo no entiendo muy bien en qué se traduce la calidad en los colegios. Esta expectativa de que los papás vuelven los papás a elegir con este sistema que se pretende implementar, cuando los colegios van a tener más poder otra vez para poder decir, sí, mire, consideramos que tiene el mérito suficiente. ¿Cuál es la dimensión de mérito que está entendiendo el gobierno de Sebastián Piñera? ¿El mérito va a significar solo ver la nota que tuvieron el año anterior? Mi hijo estuvo en 8º el año anterior y va a pasar a 1º medio y vamos a ver la nota que tuvo. ¿Le van a hacer un examen de admisión? ¿Me van a evaluar como familia? ¿Qué es el mérito? Creo que hay muchos cabos sueltos, muchos. Sí, fíjate que yo creo que sí hay una tómbola. Hay una tómbola de muchos conceptos dando vuelta adentro. Admisión justa, rendimiento, esfuerzo, mérito, tómbola, algoritmo, sentido común, en fin. Y esto, evidentemente, como decían ustedes, no siempre son usados de manera correcta, lo que evidentemente confunde a la opinión pública. Pero lo que confunde mucho más es cuando de manera deliberada se tuercen los conceptos para crear una imagen equivocada, pero que me sirve. Y no sé si eso cae en el terreno de las fake news. Y el problema es que cuando es una autoridad la que ex profeso fabrica estos planteamientos, eso es mucho más confuso y delicado y llama al concepto de la responsabilidad política. Y cuando es una autoridad sectorial, ya la cosa es mucho más delicada aún. Y mucho más delicado todavía es cuando no solo se realiza un discurso dentro de sus ámbitos de acción, entrevistas, giras, en fin, sino que cuando se aprovechan de las debilidades o ventajas del sistema, las redes sociales, tan relevantes en el debate de la generación de contenido y de pauta hoy. Bueno, ahí el gobierno dice que no sabe qué es lo que está pasando, pero se descubren durante la mañana verdaderas granjas de bots con un mismo mensaje calcado. Es imposible que dos personas escriban exactamente lo mismo, a menos que copien. Acá hay una operación oscura, no se sabe su origen, eso sí, pero sí su objetivo, que es apuntalar esta política, este mensaje. Y lo otro, ¿quién paga esta operación? ¿O son voluntarios? No sé, eso son cosas que deberían desentrañarse. Es delicado. Y todo esto lo que hace para mí es ensuciar el debate. La ciudadanía creo que no se merece esto. Y después vienen el desglose y las discusiones. Admisión justa. Si fuera una tómbola, sería la más justa de todas. Probablemente. ¿No? Nada más justo que el azar. Todos están en las mismas condiciones de arranque. El mérito, lo hemos dicho, solo se puede medir en igualdad de condiciones y estas no existen en Chile. El esfuerzo es lo que va haciendo, se puede ir haciendo en el camino, es decir, va haciendo la diferencia siempre que existe una cancha pareja. El rendimiento son notas, mediciones objetivas que pueden depender también de factores de desigualdad. Pero para mí, insisto, la meta, la médula sigue siendo la educación pública, de calidad, de acceso universal y de cobertura territorial total. Y eso es lo que se echa de menos en esta discusión como sociedad para pasar a un Estado mucho más justo, más equitativo. Sí. A mí lo que me sigue resonando, lo conversábamos ayer, pero me sigue resonando esto como una especie de ley Goldberg. Permítanme rebautizarla. Goldberg duró poco como candidato presidencial de la UDI. Unos pocos meses, acuérdense que ni siquiera alcanzó a inscribirse. Hasta que aparecieron los paraísos fiscales. Exacto, ni siquiera alcanzó a inscribirse en la primaria. Algunos dicen que Alamán debería haber esperado que se inscribiera
y hacerle el tackle rugbyista justo después, porque ahí lo habría dejado habilitado y habría ganado la primaria. Como lo dejó fuera de combate antes, terminó enfrentándose a Longueira y todos conocemos el desenlace. Pero ¿por qué digo la ley Goldborn? Porque Goldborn tenía algo especial, y yo creo que Jovino Novoa en ese sentido estaba en lo correcto. Jovino Novoa y el mundo de la derecha dijo: Goldborn es el primer candidato de la derecha que realmente refleja nuestro ideario. Porque nadie le cree a Piñera cuando dice que él es de clase media. Nadie, o sea, si él es de clase media, ¿quién es la clase alta? Pero Goldborn... ¿Cuánto subió en el Forbes? 55 pero Goldborn sí podía decir que su origen no era, como se dice, de cuna de oro. A diferencia de probablemente los que conocemos como los coroneles o la patrulla juvenil, que es la primera plana, para qué hablar de don Pancho Bulne o Ibáñez o todos los próceres de la derecha anterior, pero por lo menos la derecha de la transición, la primera línea, era una derecha que había tenido un origen social relativamente aventajado, no todos, pero la gran mayoría. Goldborn, en cambio, era el primer candidato presidencial que efectivamente venía de una extracción socioeconómica distinta y mostraba en la práctica una especie de sueño chileno. En vez del sueño americano, el sueño chileno. Tú llegas lo más lejos que tus talentos te permitan. Alas para todos, dijo una vez Lavín. ¿Se acuerdan? Y la gracia de que tú llegues lo más lejos que tus talentos te permitan es que tú vas emigrando de aquellos lugares que, entre comillas, te quedan chicos y te vas juntando con otros mejores que potencian tus talentos. Y hay una buena pregunta: ¿qué habría pasado si Goldborn nunca hubiera salido del colegio de Maipú? Si no me equivoco, corríjanme el cuentanet. ¿Se acuerdan de ese video? Para luego irse al instituto. Todavía lo pueden revisar en YouTube, ¿eh? Pongan Goldborn es posible, revisan ese video biográfico que le hizo la UDI, y la historia parte contando que él es hijo de ferreteros de Maipú, y que fue un colegio con número, dice. Sí. La pregunta es: ¿Goldborn habría llegado donde está si se hubiera quedado en ese colegio con número? Y lo que ahí yo creo que es la legítima preocupación de la familia de clase media que se saca la cresta para que su hijo surja. Es decir, yo quiero que mi hijo sea como Goldborn. Si tú me dices que se va a quedar en el A455, por decir un número, yo sé que no va a llegar lo más lejos posible, y esto se mezcla también con lo que decía ayer Carla, porque ahí no pasan listas, porque ahí el compañero vende pasta base, porque hay una serie de problemas sociales que yo quiero sacar a mi hijo de ahí y ponerlo con otros que sean igualmente orientados al estudio como mi hijo. Entonces la pregunta es: los colegios con número, estos donde Goldborn salió escapando para llegar al Nacional, ¿podrán permitir que Goldborn hubiera llegado igual donde está? No, pues. Y probablemente todos nosotros sabemos que no. Es que en la realidad actual, que ahí me parece que está el punto de tope de es posible. Porque es posible... Para algunos. Dentro de lo que existe. Dentro de lo que existe, sí. Y es posible solo porque esos colegios se transforman en un ascensor social para penetrar en un sistema absolutamente segregado. Porque la gracia sería que el simple hecho de ir a un colegio del Estado te garantizara un mínimo de calidad. La base. La base. Y mientras más alta, mejor. ¿Y hay cuántos Goldborn habría? Muchos dicen, no, gracias. Pero... De ahí en adelante, la trayectoria personal de cada uno, por supuesto, que haría la diferencia. Pero lo que no puede pasar, y que siento que al final se olvida, y que a mi juicio es el tema de fondo, es que quien va a un colegio con número esté condenado a fracasar, a no avanzar, a no ascender, a no llegar. Y que los que llegan estén sobre representando un sistema que es absolutamente segregado. En Chile el 7% de los alumnos van a colegios privados, pagados. Y son los que mayoritariamente entran a las universidades, son los que mejor rinden en el CIMSA, son los que mejor les va en la PSU. Y el 90% de los gabinetes. Eso, y los gerentes de las empresas en Chile provienen en su gran mayoría y muchos de 5 o 10 son guaguas colegios. Menores de edad. Entonces pensar que tiene que haber puros colegios que traten de romper a la elite porque logran ese mínimo de excelencia, me parece que es errado. El tema es pensar al revés. ¿Cómo hacer que ese chico que con mucho esfuerzo en un sector vulnerable, ojalá no obligándolo a caminar o andar kilómetros y kilómetros y kilómetros, encuentre un mínimo de calidad que le dé herramientas básicas para tener un destino mejor? Porque no todos van a poder ser Goldborn, porque no todos los colegios son como el Instituto Nacional. Lamentablemente, la cancha es demasiado dispareja. Bueno, y eso es esa es la tarea del Estado.